una reunión de oración que tenemos los días miércoles a las 5 de la mañana, en donde compartimos y también oramos a Dios para el evento, por el evento de este día, ¿verdad? También queremos decirles que la fraternidad es una organización, como dijo la identidad, laica. Por eso hoy, ¿verdad? No predicamos, como decía la identidad, sino que es a través de un testimonio. Y hoy, para esta noche, nos acompaña desde la ciudad de Marcala el profesor Nilomar David. Él es casado, tiene 4 hijos, es maestro de educación primaria, miembro del capítulo Marcala, tiene 20 años, ¿verdad?, de participar en la organización, y hoy el cargo que tiene actualmente es director de la zona Centro-Occidente 2A, ¿verdad? Así es que él es quien nos va a compartir su testimonio esta noche. Bienvenido, profesor, un placer escuchar. Muchísimas gracias por esta linda oportunidad que primeramente mi Dios me está brindando, y luego pues ustedes, ¿verdad?, que me han invitado para poder hablar de las grandezas, de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hace. Bueno, ya me presentaron Nilosmar David, maestro de educación primaria. Realmente yo vengo a esta organización en un momento muy difícil, ¿verdad? Con muchas necesidades de Dios, porque así es el hombre cuando no tiene a nuestro Señor Jesucristo, pues hay muchos problemas económicos, de salud, emocionales, etcétera, etcétera. Quiero decirles que, como bien en la presentación, hace más de 20 años, ¿verdad? Vine a esta organización en una situación muy difícil, quebrado en todo sentido, económicamente. Quiero decirle que teníamos 4 negocios, y de esos 4 negocios quiero decirles que quedamos en cero, quedamos endeudados, quedamos en una situación muy difícil, como enfermedades y todo eso. Producto de que antes ahí no estaba nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaban esos negocios, déjeme decirle que me convertí en una persona muy prepotente, soberbia, altiva, una persona llena de egoísmos, egocentrismos. Así estaba antes de llegar a esta fraternidad. Hubieron, bueno, muchas situaciones, como por ejemplo, adulterios, beviatas, hubieron muchos desórdenes, los cuales pues les comento que cuando no está Dios en el corazón del hombre, pues eso es lo que hay, eso es lo que hay, desórdenes. Y muchas veces me hablaron de ese Dios vivo. Pues yo aprendí en los colegios, en la universidad, aprendí, pues ahí se me enseñó que nosotros, bueno, veníamos de una evolución, ¿verdad? Y yo me fui creyendo todas esas cosas, y yo me reía de las personas cristianas, y yo decía que esas personas eran, bueno, ignorantes, personas que no tenían conocimiento.
así era mi forma de pensar de los cristianos. Llegué a catalogarlos como un estilo de vida como para vivir, ¿verdad? Vivir de los demás, eh, equivocado totalmente. Y porque otros decían, también yo repetía lo mismo. Quiero decirles que una falta bien grave, yo me reí de las personas cuando practicaban sus reuniones y habían manifestaciones. Ahora yo puedo entender que eran manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces yo decía que esa gente estaba loca. Bueno, tantas cosas que pasaban por mi mente y fui un gran crítico de las iglesias, de los pastores, de los sacerdotes. Yo decía pues que era una forma de vivir que esas personas tenían, ¿verdad? Totalmente equivocado. Y bueno, muchas veces se me invitaban a reuniones y quiero decirles que yo era de esas personas, pues, a Dios solo en lo social, bautismos, bodas, cuestiones así, ¿verdad? Eh, clausura, cuestiones así, eh, pero no tenía ningún valor. Para mí eso no tenía nada, ¿verdad? De ningún valor. Entonces, no tenía conocimiento, nada, eh, a pesar de que yo me crecí con una instrucción así. A mí me enseñaron, por ejemplo, lo del Padre Nuestro. Yo me crecí con una familia donde no hubo así a profundidad un conocimiento, pero por lo menos lo del Padre Nuestro, pues yo lo escuchaba bastante. ¿Cómo se llama? Mi abuela, pues yo lo escuchaba que ella practicaba pues mucho su cristianismo, ¿verdad? Pero la cuestión es que los demás no hubo esa instrucción, no nos enseñaron así, Biblia no nos enseñaron. Entonces, crecí en un desconocimiento, solo el Padre Nuestro nada más, pero eso, bueno, no fue suficiente. Eh, pero sí nos enseñaron, por ejemplo, respetar a nuestros semejantes, respetar a los mayores, saludar. Siempre esa abuela nos decía, ustedes tienen que saludar a las personas mayores. Cuando una persona viene por la acera, denle en la acera, denle en el asiento a las personas. Así, cuestiones así, eso sí, la honradez que yo recuerdo muy bien. Esos principios que me ayudaron y me siguen ayudando, esos principios que mi abuela nos enseñó, ¿verdad? Esa honradez, ese respeto hacia las personas mayores, el no tocar lo ajeno, ¿verdad? Y, recuerdo que en cierta ocasión, pues yo le tomé un dinero a ella y realmente ella fue muy exigente y un día me escapó de machucarme así los dedos con una piedra, me decía ella, pero era para meternos miedo, ¿verdad? Pero sí, yo recuerdo de que eso quedó muy grabado en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿verdad? Esos principios, ese orden, ese aseo, todas esas cosas lo aprendí de mi abuela. Eh, y eso nos ha ayudado hasta en nuestra vida adulta. Todas esas cosas que nosotros aprendimos, realmente lo he valorado y gracias a esa exigencia de esa abuela.
la figura paterna no estuvo ahí. Quiero decirles que nos hizo falta esa figura de padre, no la tuvimos y por lo tanto, pues, bueno, me crecí sin esa identidad de padre. Pasaron muchas cosas en mi adolescencia, ¿verdad? Donde hubieron muchos desórdenes, como por ejemplo un embarazo en esa edad, realmente me marcó, ¿verdad? Y quiero decirles que fue para mí un poco tremendo, pues, eh, poder aceptar aquella realidad y realmente inconscientemente yo llego a negar aquel fruto. eh, yo todavía en ese momento no desconocía de las cadenas de maldición, las iniquidades, pero ahora que yo estoy en esta organización de fraternidad, me doy cuenta exactamente lo que pasó ahí. De la misma manera como yo vine a este mundo, de esa misma manera se vino una preciosa niña, la cual pues eh, este irresponsable que está aquí, pues lo muy común, negar aquella persona, aquel ser que yo sabía que era mío, pero eso fue lo más fácil para mí, llegar a negar eh, aquel ser, ¿verdad? Bueno, fue una falta muy grave que llegué a cometer. Bueno, ahí se repite la historia, ahí se repite esa cadena eh, que, que venía arrastrando, pues, y a ver cuántas generaciones, ¿verdad? Entonces he tratado de investigar acerca de lo que ha sucedido en mi familia para que con la ayuda de nuestro Señor Jesús pueda deshacer todas esas iniquidades, cadenas que, bueno, me estaban atando, ¿verdad? Alcoholismo, eh, tabaquismo, ¿verdad? Y todas esas cosas, gracias a Dios, pues cuando venimos al conocimiento de Dios, todas esas cosas desaparecen, ¿verdad? Con la ayuda de la oración. Allá por el año el 98, quiero decirles pues que pasó algo muy difícil. Ya estando casado con mi esposa, nos procreamos tres hermosos hijos y bueno, dije yo, vale la pena que yo apoye a esta dama, a mi esposa, porque ella tiene esa habilidad para los negocios, ¿verdad? Y así empezamos a trabajar muy decididamente, arduamente, y así nos convertimos ella en una persona muy fuerte en los negocios, claro, yo apoyándole, sacando préstamos, y así logramos, bueno, convertirnos en personas muy importantes en esta ciudad de Marcala. Éramos muy reconocidos en ese momento, ¿verdad? Porque, bueno, cuatro negocios. ¿Se imaginan ustedes? Eran, para ese entonces, eran los negocios mejores. Aquí, uno de los mejores negocios los teníamos nosotros, ¿verdad? Eh, Nos dimos ese lujo de meter esa mercadería en camiones desde San Pedro Sula. Nosotros traíamos esas mercaderías de allá
y teníamos buenos contactos con empresarios en San Pedro Sula. Y así eh, era un movimiento muy tremendo, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que muchas personas podían decir decían que nosotros estábamos metidos con el narcotráfico y que a saber cómo sería que nosotros trabajábamos, porque no era posible que tanta prosperidad y en tan poco tiempo. Quiero decirles que nosotros fuimos muy aventados, hemos sido muy aventados en cuanto a los negocios. Y fíjense que, y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Eh, eh, Fuimos personas muy dedicados a los negocios y es por eso que llegamos a tener esos 4 negocios muy prósperos, pero quiero decirles que no duró mucho porque dice la palabra que al soberbio, al altivo, Dios lo mira de lejos y eso fue lo que pasó con nosotros. Fuimos muy soberbios, mirábamos a las personas de menos y creíamos que ahí en esa posición donde nosotros estábamos, nadie nos iba a bajar de ahí, de esa nube donde estábamos. Pero fíjese que en el año de 1998, cuando sucedió lo del huracán Mish, quiero decirles que aquí en nuestro pueblo los ríos no se salieron, pero a nosotros nos vino una gran crisis financiera porque la mercadería que se robaban de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, esa mercadería la venían a vender a las aceras de mi pueblo por un precio, pero demasiado barato. Pantalones que a nosotros nos costaban 400 lempiras, eh, ahí se conseguían por 50 lempiras. Y todas esas situaciones nos llevaron a una quiebra financiera, pero bueno, no le atribuyo tanto a eso, sino a la soberbia, a la prepotencia que nosotros teníamos y al portón que yo abrí con mis propias actitudes, donde les relaté al principio que los adulterios, las fornicaciones, lo que traen es miseria, pobreza. La palabra de Dios lo describe, que así es, ¿verdad? Que cuando nosotros caemos en esas trampas del enemigo, como el adulterio, lo que una pobreza y enfermedades, etcétera, etcétera. Eso pasó en mi vida y quiero decirles que hubo mucha enfermedad en mi casa ya para ese momento. Yo quiero decirles que nosotros gastamos mucho dinero visitando los médicos y empezamos a visitar médicos aquí en nuestra ciudad de Marcal. Comenzamos, quiero decirles que nos visitamos todos los médicos de aquí de Marcal. Luego, no que salimos para Comayagua y Ciguatepeque y no encontramos la solución ahí, sino que nos tuvimos que ir para Tegucigalpa a los mejores especialistas. En ese momento todavía teníamos de dónde echar mano y quiero decirles que ninguna de esos médicos especialistas hubo solución para nuestros problemas, porque nuestras enfermedades eran enfermedades del alma, enfermedades psicosomáticas, donde por la falta de perdón se había surgido todas esas enfermedades. Yo había herido a mi esposa, ¿verdad? Situaciones así
eh, ya no había esa motivación, ya no había ese amor. Entonces, por lo tanto, yo menospreciaba también a esa esposa, donde una vez, cuando pues contrajimos matrimonio, yo le ofrecí esa fidelidad, ese amor eterno, ese amor pues que no le iba a fallar y todas esas cosas, pero esas cosas se olvidan, esos detalles cuando uno tiene ese primer amor, eso se olvida. Quiero decirle que ya no había esa motivación. Por lo tanto, pues ya mi mirada ya no estaba en mi familia, en mi hogar. Fui una persona muy prepotente, una persona donde dañaba a mis hijos. Mis hijos me tenían miedo más bien cuando el ogro iba llegando a casa, mis hijos se escondían. Y realmente así estaba mi situación muy difícil. Yo estaba enfermo para ese momento, mi esposa estaba enferma para ese momento y mis hijos también estaban enfermos. Todos era como un hospital. Yo trabajaba, quiero decirles, trabajaba para solo las enfermedades en mi casa y teníamos una mesa llena de medicamentos. ¿Qué era lo que no se encontraba ahí en esa mesa? Ahí se encontraba, era una farmacia completa. Ya estaba la fraternidad aquí en mi ciudad, quiero decirles, se nos invitaba muchas veces. A los negocios llegaban unas invitaciones así y nos dejaban esas invitaciones. Y quiero decirles que como yo era una persona muy crítica, yo decía que esas personas de la fraternidad, lo que le andaban vigiando a uno era el dinero. Y fíjense que en esos momentos de crisis donde no había nada que podían vigiarnos a nosotros y ya no teníamos, pero los argumentos ahí estaban para no ir a las reuniones de fraternidad. Pero miren, los hombres de fraternidad y las mujeres de fraternidad fueron muy atrevidas estas personas porque nosotros no íbamos a las reuniones de fraternidad, pero ellos nunca se cansaron de nosotros y siempre nos dejaban aquellas invitaciones ahí en los negocios, ahí dejaban esas invitaciones. Y quiero decirles que pasaron como un año y medio invitándonos y las personas de fraternidad no se cansaron. Y eh, en una de esas, estábamos en una situación bien difícil, ya estábamos con nuestros negocios ya quebrados, habían muchas deudas, muchas enfermedades, y quiero decirles que solo teníamos ya un negocio, nos quedaba, habíamos quebrado ya con 3 negocios, y el último que nos quedaba estaba de media vida ya. Y fíjense que cuando una persona ya anciana siempre frecuentaba cuando nosotros teníamos los negocios y esa persona siempre nos dejaba esas invitaciones, pero en esa tarde recuerdo, él usó una estrategia y me dijo, mira, me di cuenta que viene un empresario de San Pedro Sula y viene y trae una charla de negocios, me dice. Mira, eso te puede importar a vos y vamos, me dijo, yo te voy a acompañar y mira, vas a ver qué bien la vas a pasar ahí. Y como yo estaba pasando un momento muy difícil, dije yo, a lo mejor ahí van a prestar dinero o ahí vienen a prestar dinero, ahí van a hablar de dinero, entonces eso me importaba. Y mire, me alisté muy bien, recuerdo esa tarde, y llegué muy bien a aquella reunión porque yo iba a escuchar una conferencia de negocios
iba a escuchar a un empresario que iba a hablar de negocios y iba a hablar de finanzas, y eso sí me importó. Y sabe, ese día quedaron grabadas 4 cosas en mi mente y en mi corazón. Y una de ellas fue ver en aquel salón, yo entro y lo primero que yo veo fueron unos hombres ahí recibiendo, y a mí me recibieron con un abrazo, pero un abrazo tan especial. Yo andaba tan necesitado de amor, tan necesitado, que ahí yo pude recibir ese primer abrazo de padre. Ahí lo fui a recibir en esa reunión de fraternidad. Luego pude ver aquellos hombres muy alegres y dije yo quiero tener la sonrisa de esos hombres. Yo miraba a aquellos hombres que gozaban, se reían y aquella alegría pues que andaban, y yo decía, yo quiero tener lo que esos hombres tienen. Mire, yo llegué pero envejecido, fruncido, yo llegué enfermo a esta fraternidad. Y mire, y yo, bueno, me dieron la bienvenida, luego pues yo no perdía mi vista sobre aquella mesa principal que estaba ahí, y ahí luego yo miraba y yo decía, aquel hombre debe ser el empresario, porque yo conocía a todas las personas de Marcala, ¿verdad? Y conocía a hombres muy con dinero, hombres con solvencia económica, y yo decía, qué bonito, cómo sirven esos hombres. Y después yo miraba que ellos andaban sirviendo unos tenedores, andaban sirviendo una comida, andaban sirviendo unos sobres, unas papeletas y todo eso. Y eso me gustó y dije yo, y yo miraba, ¿verdad? Todo movimiento de aquellos hombres yo los miraba, pero algo que me llamó la atención fue la identidad de esta organización. Y yo dije yo, y esta organización, yo no he escuchado una organización como esta donde quepamos todos. Y mire, eso me importó y dije yo, esto me gusta. Yo voy a seguir viniendo porque aquí cabemos todos. Y sabe que, bueno, y yo expectante viendo a aquel hombre a ver qué horas empezaba aquella conferencia. Pero bueno, presentaron a aquel hombre, dijeron, eh, le dieron la bienvenida y dijeron que venía de San Pedro Sula. Bueno, dije yo, este hombre de la charla no habla nada, ¿verdad? Él empezó a hablar solo de la vida de él, de la vida personal de él, y dije yo, a lo mejor este hombre al final será que va a dar su charla, ¿verdad? Pero miren, realmente aquella charla nunca la dio aquel hombre, sino solo se dedicó a hablar de su vida personal. Pero, ¿sabe? Lo que ese hombre tocó, esa era la misma situación que yo estaba viviendo en ese momento. Mire, ese hombre dijo pues que él había sido un empresario muy exitoso, pero que por andar envuelto con las faldas y con los amigotes, bebiendo en las calles y todo eso, sus negocios se le habían venido abajo. Y que le hablaron de esta organización y que Dios le dio una oportunidad a él de poder emprender nuevamente aquellos negocios, y que él se había levantado. Y aquello pues me deslumbró a mí y dije yo, pues eso me importa a mí. Y sabe, le fui poniendo tanta atención y dijo aquel hombre que él había recuperado todas sus empresas que había perdido. Y, y mire, pero hay algo que me llamó la atención, y eso sí, yo lo hice. Dijo que ese hombre dice que una vez ah, él escuchó una voz audible
y que era el Espíritu Santo. Yo no había escuchado nada de eso. Y que le había dado una orden. Y que la orden era que agarrara pan y que lo deshiciera y que agarrara un aceite. Bueno, me imagino yo que era un aceite pues especial, ¿verdad? Y él no lo especificó y dijo que agarrara pan con aceite y que lo deshiciera y le echara el aceite y que lo fuera a regar a las propiedades donde esas propiedades estaban embargadas en los bancos y que él iba a hacer un milagro, que él iba a hacer un milagro, aquella voz. Y eso me importó. Y mire, era la situación que yo estaba viviendo. Ya habíamos perdido fincas, ya habíamos perdido muchos propiedades, negocios. Y dije yo voy a hacer eso. Eso que ese hombre hizo, yo lo voy a hacer. Mire, yo llego, pero muy feliz contándole a mi esposa, viera lo que dijo el testimonio. Y mire, ese hombre dijo esto y esto, y yo lo voy a hacer. Y acompáñeme mañana porque vamos a ir a hacer eso. Y mire, yo le agarré un pan molde que tenía en la mesa del comedor a mi esposa y un aceite que tenía en la cocina y deshice aquel pan y le eché aquel aceite y le digo, vámonos, acompáñenme. ¿Sabe? Nos quedaban 2 propiedades. Y mire, yo, yo me avergonzaba de todas estas cosas y yo decía, puchica, ¿qué irán a pensar las personas cuando me miren regando este pan? Y van a decir que yo estoy quedando loco. Pero mire, yo tiraba el pan con el aceite y me escondía detrás de unas matas de huertas y unos árboles de café, unos arbustos, y yo miraba para todos lados y yo decía, ojalá que nadie me esté viendo. Y si me mira mi familia, ¿qué va a pensar? Decía yo. Van a decir que yo estoy quedando sobado. Pero mire, yo lo hice. A mí yo no escuché ninguna voz, nadie me dijo a mí, hágalo. Yo lo hice porque aquel hombre le funcionó y sabe que la palabra de Dios dice que eh, nadie va a heredar el reino de los cielos si no cree como un niño. Y sabe, yo creí como un niño, yo creí aquello y sabe, para la honra y gloria de Dios, de eso hacen 20 años que sucedió todo esto. Y ahí están, son las 2 propiedades que nos quedaron, no las vieron los prestamistas, no las vieron las cooperativas, no las vieron los bancos, y para la honra y gloria de Dios, esas propiedades son las propiedades que están ahí y que nos van a servir para las herencias de nuestros hijos. Y así quiero decirles que a mis hijos también les detectaron un soplo en el corazón y quiero decirles que estando en esta organización de fraternidad, empezamos a pedir oración, a arrodillarnos, a humillarnos delante de la presencia de Dios. Y yo le decía, Señor, sana a mis hijos. Y cuando yo llego a esta fraternidad, quiero decirles que aquí se nos dan esas papeletas para que nosotros pongamos las peticiones. Miren, yo pedía 2 papeletas y las llenaba revés y derecho. Y sabe que Dios vio mi necesidad y sanó a mis hijos de soplo en el corazón. Sanó a mi esposa de un problema en el colon. Mi esposa no podía comer frijoles, no podía comer, beber café, comer chile. Llevaba una dieta, pero tremendamente. Y quiero decirle que en una reunión en esta organización de fraternidad, yo con mis ojos, yo pude ver una sanidad que nuestro Señor Jesucristo le hizo a mi esposa
de eso hace muchos años y mi esposa jamás. Yo salía de emergencia, yo la metía a clínicas, a mi esposa, de esa enfermedad. Y sabe, cuando Dios la sanó, de eso hace muchos años que yo no llevo a mi esposa a ningún hospital, a ninguna clínica, de eso hace muchos años. Dios la sanó completamente. Mi esposa come de todo. Mi esposa no lleva ninguna dieta. Ella quedó sana completamente. Una vez yo estaba, quiero decirles, preparándome para irme a mi trabajo y luego me estoy viendo al espejo y veo que mis ojos están como salidos, saltados. Le digo yo a mi esposa, mire, le digo yo que esto no es normal, mis ojos se me están saliendo. Y para eso tenía una pelotita aquí en mi garganta, también se me estaba creciendo. Y me dice mi esposa, eso no es normal, tenemos que salir, tenemos que buscar una ayuda médica para que nos diga qué es lo que tiene usted. Para ese entonces yo ya estaba padeciendo de unas taquicardias. Mi sistema, mi sistema estaba alterado, yo padecía de un nerviosismo y, 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 y temblaba como una persona cuando está de goma, una persona ebria, cuando toma alcohol, así, yo así temblaba. Eh, Muchas veces quiero decirles que se me caían algunas cosas de mis manos y no dormía muy bien. Todas esas cosas pasaron en mi vida, pero estando ya en esta organización de fraternidad, quiero decirles que yo empecé a pedir ayuda, ayuda en el sentido de que oraran por mí. Y quiero decirles que hacían cadenas de oración por mi vida. Todas las mañanas mis fraternos me metían en el centro y ahí hacían oración, oraban, intercedían por mí. Las damas de aquí, de mi ciudad Marcala, hacían cadenas de oración por mí. Y quiero decirles que, bueno, el médico que a mí me atendió, bueno, me asustó porque ese médico me mandó a hacer los exámenes y todo eso y aquel hombre empezó a analizar aquellos exámenes y me dijo, estás muy mal, me dijo. Eh, Tenés dos alternativas. Una me dice que te puedo operar, pero esa no te garantizo que salgas bien, porque tenés que firmarme un documento para poder practicar esa operación. Y la otra me dijo es que te puedo poner una inyección y, y esa te cuesta tanto de dinero. Me dijo, ya para ese entonces nosotros no teníamos dinero, estábamos viviendo muy difíciles, momentos difíciles. Y quiero decirles que aquel hombre me asustó y me dijo, mira, me dijo, eh, ahí lo que te voy a poner es un yodo radioactivo y tenés que estar separado de tu familia 3 días, sí, 3 días o 4 días separado de tu familia porque la puedes contaminar. Y aquello me asustó más todavía cuando ese hombre me dijo un yodo radioactivo. Dije yo lo que tengo es un cáncer en mi garganta. Y mire, salí casi asustado, casi llorando de aquel hospital y sabe que mi esposa tomó la autoridad en ese momento y me dijo, le estamos sirviendo a un Dios de poder, me dijo, y no vamos a recibir esas enfermedades que ese médico dice. Y ahora mismo vamos a llamar a los fraternos para que oren por usted y no vamos a recibir y vamos a declarar que usted no tiene nada, me dijo. Y mire, empezamos a orar. A mí no me importó quién estuviera ahí viéndonos y nosotros nos tomamos de la mano con mi esposa y ella orando por mí. Mire, sentí un poco de alivio, quiero decirle un poco de paz,
¿verdad? Porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, que nos da paz en medio de cualquier tormenta. Y yo pude recibir esa paz. Oraban por mí, hicieron cadenas de oración. Y quiero decirles que yo no volví a donde aquel médico, sino que me fui para Tegucigalpa, a donde un médico en otra clínica, y le llevé los análisis. Y ese hombre me dijo, pues mira, has estado muy mal, me dijo, y aquí me dijo, te tengo que volver a mandar a hacer esos exámenes nuevamente, porque ahí me voy a dar cuenta cómo estás, me dijo, pero según estos exámenes acá, esto es bien complicado, lo que tenés es la tiroides que no te está funcionando bien, me dijo, y esto es algo delicado, me dijo, y eh, tenés que ponerle mucha atención, ¿sabe? Eh, Eso fue ya pasado muchos meses que yo fui a ese médico. Y con los nuevos exámenes que me mandó a hacer, entonces yo vi que este hombre se sorprendió. Me dijo, pero aquí estos exámenes dice que no tenés nada, me dijo. Pues no tenés nada, me dijo. Aquí lo que ha sucedido, pues esto es un milagro, me dice, porque mira, estos exámenes aquí dice que has tenido problemas, me dice, de tiroides, pero ya este otro examen me dicen que no tenés. ¿Sabe? Mire, yo salí muy feliz de aquella clínica, de aquel hospital, y realmente viendo la mano de Dios, reconociendo que tenemos un Dios de poder, un Dios vivo, y realmente que desde desde ese día yo no volví a padecer de taquicardias, yo no volví a padecer, mire, mis ojos normales, no tengo problemas aquí en mi garganta, no tengo ninguna pelotía ahí, nada, ningún abultamiento, no tengo nada. Yo no volví a padecer de nervios, de nada, porque mire, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Yo quiero hacer una oración, quiero invitarle para que juntos hagamos una oración en esta noche. Eh, esa oración que un día a mí me invitaron en esta organización de fraternidad que hiciéramos. Y quiero decirle que esa oración es una oración que continúa vigente y yo la repito las veces que sea necesario. Y yo quiero invitarlo en esta noche para que usted repita esa oración que cambió el rumbo de mi vida, que ha cambiado muchas circunstancias que yo estaba viviendo en ese momento de desesperaciones, porque eso es duro. Eh, 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 Decir, escuchar que le van a quitar la casa donde vivimos, escuchar que se están perdiendo los negocios, escuchar que, que tenemos enfermedades difíciles. Eso es, eso es duro para una persona, no es fácil, quiero decirles. Solo tomados de las manos de Dios, nosotros podríamos salir adelante. No sé cuál es la necesidad que usted está pasando en este momento, pero de cualquiera que sea, Dios es el especialista, Dios hace la diferencia, Dios lo va a sacar a usted de todas esas adversidades que usted ha estado viviendo en este momento. Si es alguna depresión silenciosa, ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos que toda depresión que usted ha estado viviendo silenciosamente, sigilosamente, ahora mismo se va toda depresión silenciosa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si usted es una persona que ha perdido la motivación, que ha perdido aquella motivación que tenía antes, pero que hoy ha estado
en un momento viviendo cosas difíciles a causa de este confinamiento, yo quiero decirle que Dios lo puede sacar de toda adversidad. Cierre sus ojitos ahí donde está, y si usted se atreve a creerle a Dios, ponga su mano ahí sobre su celular, sobre su computadora, porque Dios es el especialista, Dios es el que va a hacer la diferencia. Y cierre sus ojitos y diga conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento te doy gracias doy gracias porque me has permitido porque me has permitido escuchar de los escuchar milagros de los que tú milagros has hecho que tú en la has hecho vida en la de vida este hombre. de este Señor Jesús, Señor yo Jesús. vengo abriendo mi corazón Yo vengo y abriendo mi vengo corazón permitiendo y vengo permitiendo que usted entre a que él usted entre a y él more en él. y more en él. Yo lo recibo Yo lo como mi recibo Señor, como mi como Señor, mi Salvador, como mi como Salvador, mi libertador. como mi Y libertador. pido Y pido que mi nombre que mi nombre sea inscrito sea en el inscrito libro de la vida. en el libro de la Señor vida. Jesús, Señor en este Jesús, momento en este yo te momento presento yo te mis presento planes, mis mis planes, proyectos, mis mis proyectos, sueños y mis mis sueños anhelos, Señor. y mis anhelos. Ayúdame, Ayúdame, perdóneme perdona todas mis debilidades, todas mis todos mis debilidades, defectos. todos mis defectos. Perdóneme Perdóname todo aquello todo que han aquello lastimado que ha su lastimado corazón. su En el corazón. nombre del Padre, En el nombre del del Padre, Hijo del y Hijo del Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. Amén y Amén. 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 Bueno, mis fraternos, yo pudiera estar aquí contándole tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero el tiempo pues es muy valioso aquí en estas plataformas, y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, profesor Milosmar, un precioso testimonio. Sabemos que Dios ha hablado en nuestras vidas, a la vida de aquellas personas que han estado sintonizando por primera vez. Creemos que ha dado una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de confianza, y sabemos que hay alguien dispuesto a ayudarle. Solo es de humillarse, es de buscarle en oración y en todos los medios posibles, y la respuesta la tendremos. Vamos a pedirle al profesor Nilosmar para que una oración corta por todas aquellas personas que están en sintonía y que tienen tal vez familiares necesitados de un favor de Dios. Así es que, profesor, le pedimos que ore por todas las necesidades de la persona. Qué bueno. Con mucho gusto. Fíjense que, bueno, Dios es el especialista, el que lo va a levantar a usted, el que le va a dar la sanidad a usted, el que le va a dar direcciones. Este año 2021 es un año de muchas direcciones que Dios les va a dar, estrategias de negocios. Este año es un año donde Dios lo va a llevar a otras dimensiones. De repente usted no ha estado, pero ni pensando en lo que quiere hacer, pero Dios le va a dar muchas oportunidades para hacer negocios, para emprender. Es un año de emprendimiento. Así es de que es de ponerse vivo, como dice, es de buscarle en la oración y todo aquello que usted ni se imaginó, Dios tiene preparado para este año 2021. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con mucha fe, yo vengo pidiéndole, Señor, por muchas personas emprendedoras que están en esta plataforma, personas que le están pidiendo negocios, personas que le están pidiendo estrategias de negocios. Dios viene abriendo puertas de bendición, viene abriendo puertas, pero especiales, oportunidades, pero muy especiales
que jamás usted imaginó que se iban a abrir, Dios las va a abrir en este año 2021, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. De la nada Dios lo levanta. Dios está preparando el terreno para desatar la bendición para su vida. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, negocios vienen a florecer. Negocios vienen a florecer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos también sanidades, sanidades que se producen. Ahora mismo Dios sana esa próstata, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sana, Señor, de toda migraña en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sana de toda taquicardia, ahora se va en el nombre de Jesús. Ahora se va, ahora por el poder de su palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios sana en este momento de problemas de prostatitis en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda presión arterial, toda alta presión, Dios sana la alta presión en este momento y la baja presión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda esa presión arterial, Dios poderoso de Cristo Jesús. Ahora mismo, ese corazón que ha estado ensanchado, que el médico le ha dicho que ha estado grande, que va creciendo, ahora mismo en el nombre de Jesús, ese corazón vuelve al estado normal, al diseño que Dios le dio un día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos que ese corazón es sano para la honra y gloria de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Todas esas peticiones declaramos que usted viene contestándola en su tiempo, en el tiempo suyo, Señor, en el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, estimados fraternos. Vamos a despedirlos de todas de la plataforma de Facebook y de YouTube, agradeciéndoles la atención, esperándoles también para el próximo miércoles y invitándoles para que ustedes, los que escucharon, se puedan compartir a otra persona e invitarle para el próximo evento. Les rogamos al profesor Nilo Mar que nos espere un momento en esta plataforma porque vamos